Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver el tema de sistemas de información geográfica y es una breve introducción. Empezamos con una serie de definiciones. Estas definiciones son de varios sitios especializados en el tema y podemos ver que hay diferencias entre ellas. La primera, por ejemplo, dice que un sistema de información geográfica es un sistema computarizado para el manejo de bases de datos con funciones para la captura, almacenamiento y recuperación, transformación, análisis y despliegue de datos geográficamente referenciados. Sí, entonces estamos hablando específicamente de un sistema de cómputo, de software y además de datos. Los sistemas de información geográfica no necesariamente requieren un software, digamos, ni siquiera un sistema de cómputo, pues estos se basan, si ustedes recuerdan, en la comparación de capas de un mismo sitio, de capas de información de un mismo sitio. Sin embargo, la capacidad, digamos, de los SIGs basados en sistemas de cómputo es de que pueden hacer manejos de grandes volúmenes de información en un tiempo muy pequeño, ¿no? Los sistemas de información geográfica son instrumentos desarrollados para el manejo de datos e información referenciada espacialmente. Es una definición muy parecida a la anterior, pero sintética. El tercero dice: un sistema de información geográfica es un sistema de equipo de cómputo y programas computacionales utilizados para almacenar, recuperar, cartografiar y analizar información geográfica, y que los especialistas también aseveran que el sistema de información geográfica incluye al personal que lo opera y los datos que van dentro del sistema. Entonces aquí hay una diferencia importante en esta tercera definición con respecto a las dos anteriores, ya que considera que el personal que opera el sistema también es muy importante para obtener resultados adecuados en el uso de un sistema de información geográfica. Esta cuarta definición es algo parecido a las anteriores, pero integra más aspectos. Dice: un SIG es definido como un sistema de información que es utilizado para ingresar, almacenar, recuperar, manipular, analizar y generar información geográficamente referenciada o información geoespacial, y esto con la finalidad de apoyar en el proceso de la toma de decisiones para diferentes aplicaciones como planeación y manejo de uso del suelo, recursos naturales, ambiente, transporte, eh, servicios urbanos y además otras aplicaciones, ¿no? Los componentes clave de un sistema de información geográfica son un sistema de cómputo, información geoespacial y los usuarios. Entonces aquí también eh, los usuarios están incluidos y la información que entra en el sistema. Un sistema de cómputo para el sistema de información geográfica consiste en el hardware, ¿sí?, la computadora físicamente, el software, los programas y los procedimientos o rutinas diseñados para el apoyo en la captura, procesamiento, análisis, modelado y despliegue de información geoespacial. Entonces, esta cuarta definición, digamos que es la más completa de las cuatro disponibles en esta presentación, y quiero entonces hacer énfasis que el sistema de información geográfica eh, debe de considerarse, pues sí, el equipo y el programa que se va a utilizar, pero los datos también tienen un impacto muy importante en cómo se va a hacer el trabajo y el conocimiento experto de los usuarios, de los usuarios. Sí. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque actualmente los sistemas de información geográfica son tan accesibles, incluso hay algunos que son gratuitos, que corren en cualquier plataforma, y eso hace que sean muy fácil de tener acceso a ellos. El problema es que porque uno haga mapas en un sistema de información geográfica no quiere decir que están bien hechos. El que opera el sistema de información geográfica debe de ser un especialista que tenga conocimiento, primero, del fenómeno que quiere modelar, segundo, de un manejo correcto de geoinformación, cuestiones como referencia espacial, bases de datos. Sí, todo esta, digamos, bagaje o trasfondo de formación del operario son indispensables, porque pues me ha tocado ver que hay algunas personas que
utilizan el sistema, que son tal vez muy buenos en el manejo de equipos de cómputo, pero no tienen la formación para hacer un manejo experto del sistema, y aunque producen mapas que son muy atractivos, cuando se ve la metodología de construcción, por ejemplo, de algún modelo, no son correctos. Y esto puede asumirse que simplemente por haber sido calculado, procesado en un SIG, es correcto y no. Ese es, digamos que, el doble filo del uso de los sistemas de información geográfica. Son muy buenos, pero al ser tan accesibles actualmente, se corre el riesgo de que pues sean utilizados por gente que tal vez no está especializada para un uso correcto de estos sistemas. La historia de los SIG, estos empiezan por allá de mediados del siglo pasado, y esto surge como una consecuencia de el manejo de cartografía temática, la cual se hacía por sobreposición espacial. ¿Sí? Muchas veces se hacía simplemente en una mesa luz, se sobreponían mapas en papel o en algún material relativamente translúcido y se comparaba la coincidencia espacial de diferentes bases de datos, de diferentes mapas, cómo coincidían estos en un espacio, ¿no? En los 60s y 70s, la creación del transistor y posteriormente el chip da un impulso importante no solo a las ciencias de la computación, sino a toda la ciencia, en la cual permite que se empiecen a construir, por ejemplo, sistemas de cómputo especializados, software o programas, y también las primeras imágenes de percepción remota, imágenes de satélite. ¿Sí? La compactación de los circuitos permitió que las primeras imágenes de satélite estuvieran disponibles, y el primer sistema de información geográfica desarrollado se hizo en Canadá, y este fue con la finalidad de hacer un inventario de uso del suelo, ¿no? Canadá tiene un gran territorio y entonces necesitaban una manera más adecuada de manejar estos datos. También este tipo de desarrollos de nuevas plataformas computacionales permitió el desarrollo de modelos matemáticos que hicieran más eficiente diferentes procesamientos que de otra manera sería muy difícil o imposible poder hacer. En los 80s y 90s surgen los primeros paquetes comerciales, ya que antes estaban principalmente destinados al uso en instituciones de gobierno y académicas, debido a que las computadoras eran pues inaccesibles, eran muy caras y aparte eran muy grandes. Una computadora podía ocupar una habitación completa, y pues era lo que se necesitaba, los recursos que se necesitaban para hacer posible la ejecución de estos programas, ¿no? Entonces en los 80s esto se logra hacer más eficiente y surgen los primeros paquetes SIG comerciales, los cuales pueden funcionar en microcomputadoras, que son computadoras pues personales, digamos, las PCs, que tienen ya la capacidad de ejecutarse incluso en los hogares. Y en el surgimiento de estos sistemas de información geográfica, estos utilizan los avances que se han logrado en otros programas, como son principalmente los que están basados en CAD, Computer Assisted Design, diseño asistido por computadora, es principalmente aplicaciones gráficas basadas en cómputo y bases de datos. ¿Sí? Actualmente estamos muy habituados a tener disponibles programas que tienen manejo de bases de datos fácilmente, como el Excel, pero en los 80s era realmente una gran novedad el poder tener acceso a las capacidades que tienen las bases de datos, ¿no? Para hacer múltiples operaciones. Esta oleada de progreso, digamos, de aplicación de los sistemas de información geográfica hace que algunos países empiecen a digitalizar todas sus bases de datos. Es el caso de Estados Unidos, en el cual se digitalizan todos los atributos espaciales, económicos y demográficos del país, y hace más eficiente tareas como planeación, diferentes modelados, etcétera. Y aparte, en los 90s se crea un formato que es el Tiger, que es un formato que permite el intercambio de información entre diferentes plataformas. Sí, porque antes las bases de datos que se creaban en una plataforma, digamos, en un sistema, solo funcionaban ahí. Pero si quería uno pasar a otro, que también había otros que se estaban desarrollando,
pues era muy complicado, si no es que imposible. Entonces el crear este formato realmente brinda una flexibilidad en el intercambio de información. Iniciando el año 2000, existen nuevas tecnologías, tecnologías de la información integradas a la geografía. La geografía ha sido una de las primeras ciencias que se ha beneficiado por el desarrollo de estas herramientas. Existen poderosas aplicaciones de sistemas de información geográfica basadas en computadoras de escritorio e incluso basadas en computadoras portátiles, laptop. Existen también fuentes de información que están disponibles en la nube o en la web, y SIG portátil, que son basados también en las nuevas plataformas que empiezan a surgir antes de los celulares que ahora existen con pantallas touch, etcétera. Existían lo que se llama las agendas personales, las Palm, y estas se utilizaban con interfaz para integrar bases de datos y datos GPS para hacer levantamiento en campo, ¿no? Actualmente incluso en sus celulares ustedes pueden instalar diversos sistemas de información geográfica como el ArcGIS, está disponible para sus celulares. El propósito de un SIG. Dice, el principal propósito de los sistemas de información geográfica es el de mantener, procesar y analizar información georreferenciada. Sí, entonces digamos que es una especie de túnel en el cual puede entrar una amplia gama de información, mapas digitales, fotos aéreas, imágenes de satélite, etcétera, etcétera, bases de datos tabulares muy extensas, y todas estas el sistema de información geográfica las va a poder procesar y, lo más importante, las va a poder analizar. Y el análisis, digamos que es el pináculo, es el punto más alto en la aplicación de un sistema de información geográfica. Sí, porque hay muchas personas que pueden usar el sistema de información geográfica pues para hacer mapas bonitos, para hacer unas consultas de bases de datos, etcétera, pero eso se puede hacer también con otros programas, ¿no? Como Excel, como algún graficador, como Photopaint, no sé, algún programa gráfico. Pero el sistema de información geográfica es el único que hace análisis geoespacial. Ya hemos hablado del análisis espacial. Información georreferenciada es aquella que está vinculada en algún lugar en el espacio y cuya localización está representada en un modelo matemático de la superficie terrestre. Ahí tenemos nuestra referencia espacial. Esto facilita el análisis y la interpretación de la información para así poder responder a preguntas relacionadas con el espacio geográfico. Sí, entonces aquí pues principalmente nos referimos a que podemos hacer análisis de diferentes capas de información, que solo con el sistema de información geográfica tenemos esa capacidad de analizar pues no solo algunas, tal vez decenas y en algunos casos hasta cientos de capas de información para obtener un resultado derivado de este análisis. Etapas operativas de un SIG. La primera etapa es la adquisición e ingreso de la información. Esta etapa es de suma importancia, pues en ella se va a, digamos, recopilar o adquirir o conseguir las bases de datos en las cuales vamos a basar nuestro análisis. ¿Sí? El primer, digamos, simbolito, esta antena, se refiere a que podemos ingresar productos de percepción remota, imágenes de satélite, datos GPS, radar, fotos aéreas, fotos de drones, etcétera, etcétera. Otra de ellas es digitalizar información, ese es este escáner. Sí, a veces tenemos las bases de datos, tal vez las bases no son recientes, sino que son de archivo, y entonces necesitamos pasarlas de formato análogo a digital. Entonces también es una etapa que va a ser necesaria para poder homologar, digamos, el formato de todas nuestras bases de datos. Este otro también es una digitalización pero manual. De hecho, hoy en día es rara vez utilizada, pero que muchas de las bases de datos existentes de los 80s, 90s, incluso 2000, fueron creadas por digitalización manual. ¿Sí? Actualmente las bases de datos, como muchas de ellas que genera INEGI, se pueden derivar por procesos semiautomáticos o automáticos, que uno no tiene que estar creando cada línea, sino que por ahí
algoritmo que lo genera y solo hay alguien que tiene que supervisar esas cosas, ¿no? Y el último simbolito quiere decir adquisición de información en campo. Entonces vemos que tenemos muchas diferentes fuentes de información que nosotros vamos a tener que integrar y hacer compatibles, y recuerden, eso es posible solo a través de la referencia espacial. La siguiente etapa operativa involucra o incluye el uso del hardware, que sería un equipo de cómputo con ciertas características dependiendo de la demanda de procesamiento que tengamos del análisis que se va a crear o de la modelación, y aparte un programa o software pues indispensable para hacer el procesamiento, ¿no? Una serie de rutinas específicas para hacer algunos de los análisis. En esta etapa, en la etapa que estamos viendo, incluye el almacenamiento de la información, pero también incluye la parte de consultas y de análisis. Entonces, para hacer análisis, las máquinas actualmente no hacen el análisis solas, sino que necesitan pues a un operario. Puede ser un especialista, puede ser un técnico. Aquí lo importante es que haga un buen uso de la herramienta, basándose también en formación, lo que les decía, de que debe de ser un especialista que tenga una formación acorde al análisis que se va a hacer, ¿sí? Porque hay veces que hay algunas personas que tienen una formación que no se parece nada al análisis que se hace, y entonces no pueden estar seguros si, aunque el producto se ve bien, es correctamente aplicada la metodología, por ejemplo, de una modelación, ¿no? Entonces es muy importante que el operario, ya sea un técnico, un especialista, el que utilice el sistema, tenga una formación basada en la modelación que se va a hacer, ¿no? Geólogos, geógrafos, ambientalistas, ecólogos, arqueólogos, no importa, todos ellos tienen el trasfondo, digamos, del manejo de información geoespacial para el análisis de datos y análisis espacial. Entonces todos ellos, digamos, es importante que estén involucrados en la operación de esta herramienta. La siguiente etapa es la de los productos. Todos los productos, en el formato que sea, ya sea digital, análogo o en la nube, todo mapa, todo producto resultado de un análisis siempre va a estar creado, digamos, o enfocado a satisfacer necesidades de información para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, digamos, aunque suena obvio, siempre se tiene que ver que muy probablemente quien tome la decisión no es un especialista en análisis geoespacial. Por lo tanto, los productos que se generan deben de tener una claridad, incluso todos los productos que se generan deben de tener una calidad que podríamos decir que hasta redundante debe de ser, debido a que debe de ser clara la representación de la información que se está expresando para que pueda ser leída correctamente en la toma de decisiones, ¿no? ¿Quién requiere de un SIG? Bueno, pues todos los que utilizamos información geoespacial. Los SIG son una herramienta muy valiosa. Hay una gran cantidad de especialistas que se pueden ver beneficiados por la utilización de un sistema de información geográfica. De hecho, aquí solo son algunos numerados en formación, pero también hay empresarios, hay muchas compañías que basan sus análisis por ejemplo, para ubicar una nueva tienda, poner una nueva gasolinería, poner un nuevo banco, en un análisis espacial de sitio. Ver, por ejemplo, la distancia a los insumos, al mercado, evaluar la oferta y demanda en la zona, etcétera, etcétera. Todo esto se puede hacer con un sistema de información geográfica. Adicionalmente, las agencias gubernamentales también utilizan sistemas de información geográfica, como por ejemplo la Comisión Federal de Electricidad, Caminos y Puentes Federales, los cuerpos de seguridad, etcétera. Pues necesitan, digamos, hacer análisis para ver cuestiones como rutas óptimas,
evaluar costo-beneficio también de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, dice en general toda persona o institución con requerimientos de información espacio-temporal. Capacidades de un SIG son bastante, pues muchas veces se habla que cuando uno empieza a familiarizarse con el uso de sistemas de información geográfica, cambia la manera en que uno piensa, porque empieza a pensar en base a lo que conoce de la potencialidad que tiene una herramienta. Sí, a veces que simplemente platicando con los colegas se plantean algunas incógnitas, oye, ¿cómo podría yo saber algo? Y entonces la cabeza empieza a pensar de acuerdo a lo que ya conocemos de un sistema de información geográfica, de sus capacidades y tal vez también de limitaciones. Entonces, realmente el volverse especialista en el uso de estas herramientas hace que cambie la manera en que uno estructura su pensamiento para resolver problemas, ¿no? Ese es algo muy importante también. La adquisición de la información, captura, son capacidades de un SIG, ingreso de información, manejo, análisis, manipulación y procesamiento de la información y salida. De hecho, aquí se están viendo reflejadas las diferentes etapas operativas de un SIG que ya habíamos visto anteriormente. Ahora, el sistema de información geográfica lo que trata es de crear modelos del mundo real. En el mundo real nosotros estudiamos fenómenos que pueden ser de tipo natural, cualquier elemento, hay un montón de ellos, o de tipo antrópico. O en muchos de los casos hay una interacción entre estos dos ámbitos, naturales y antrópicos. Entonces vamos a ver cómo en el sistema de información geográfica nosotros podemos hacer uso correcto de estas bases de datos y qué formatos utilizamos por lo regular para trabajar con ellas. Eso lo tengo por aquí en otra presentación. Ok, entonces los fenómenos geográficos que vamos a estar estudiando con un sistema de información geográfica pueden ser naturales, antrópicos o híbridos, digamos. Pero aquí lo importante es que se les considera fenómenos geográficos porque tienen una expresión espacial. ¿Sí? Se les puede medir su extensión, su ubicación y su presencia en el tiempo y espacio. Entonces, estos fenómenos geográficos son parte del mundo real y nosotros a través de la representación computarizada tratamos de crear un modelo en donde podamos reproducir y entender estos fenómenos geográficos. Esto lo logramos mediante la aplicación de cómputo. Y finalmente entonces con análisis, con diferentes etapas de procesamiento y análisis, podemos hacer una simulación, una visualización de este fenómeno que estamos estudiando, que va a terminar como una simulación del mundo que nos va a ayudar a entender el fenómeno X estudiado. Entonces, dice fenómenos geográficos. ¿Qué son los fenómenos geográficos? Es algo que puede ser medido o descrito, es decir, tiene algún atributo en el cual podemos basar una descripción de este elemento. Puede ser georreferido o georreferenciado, es decir, que tiene una expresión espacial, y se le puede asignar un tiempo o intervalo en el cual estuvo, está o estará presente. ¿Sí? Hay elementos que son permanentes, pero hay elementos que tienen una dinámica. Puede ser, por ejemplo, la extensión de un lago, la presencia de un bosque que si nosotros vemos tal vez en algún mapa antiguo, el bosque va a tener una mayor extensión de la que tiene ahora. Entonces vamos a tener esta dinámica en tiempo y espacio, ¿no? Entonces dice en conclusión, puede ser descrito con las preguntas ¿qué?, ¿dónde? Y ¿cuándo? Los fenómenos geográficos, ya digamos enfocándonos a la manera en cómo los vamos a trabajar en un sistema de información geográfica, los solemos categorizar en dos, que son los campos geográficos y los objetos geográficos. Y a su vez los campos geográficos los dividimos en campos continuos y campos separados. Vamos a ver cada uno de estos a qué se refiere. Los campos geográficos, de hecho sería bueno si ustedes hacen este dibujito en alguna hoja porque les va a servir en las diapositivas posteriores a entender en qué parte del diagrama estamos moviéndonos, ¿no?
Entonces los campos geográficos dice que es un fenómeno geográfico para el cual por cada punto en el área de estudio un valor puede ser determinado, es decir, que existe en todas partes. Entonces habrá que pensar qué tipo de dato cumple estas características. Existe en todas partes. Bueno, tenemos por ejemplo temperatura o elevación. No hay punto en la superficie de la Tierra que no tenga temperatura o elevación o inclinación del terreno, entre otras variables. ¿Sí? Entonces, los campos geográficos se dividen a su vez en campos continuos y campos separados. Los campos continuos son estas variables, por lo regular numéricas, que están presentes en todo el territorio estudiado, por ejemplo. Y los campos separados también están presentes en todo el territorio, pero como unidades discretas. Sí, es decir, existe geología, pero existen unidades de geología. O uso del suelo, existen clases de uso del suelo o cubierta del suelo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera como tenemos campos continuos de temperatura, esta temperatura yo podría convertirla en un campo separado si creo clases, por ejemplo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, etcétera. Ya serían campos separados. ¿Sí? Entonces, aquí quede claro, el campo geográfico es ese dato que va a estar presente en toda el área de estudio o en toda la superficie, en todo lugar, ¿sí? Y se refiere a fenómenos geográficos que se les puede caracterizar eh, ya sea por variables numéricas, que serían los campos continuos, o por variables categóricas, que son los campos separados. Y en el caso de los objetos geográficos, dice es un fenómeno geográfico que existe en el área de estudio como entidades claramente distinguibles, delimitadas y separadas. El espacio entre ellos está potencialmente vacío, localizados esparcidamente en el área. Sí, entonces los objetos geográficos son elementos discretos, delimitados y que puede haber potencialmente espacio vacío entre ellos. ¿Sí? Entonces los datos en este caso no están presentes en todos los lugares, en todos los sitios, como es en el caso de los campos geográficos. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Campos continuos. Aquí tengo un ejemplo de campo continuo, la elevación del terreno. Cualquier sitio donde yo toque de manera aleatoria aquí va a tener un dato de elevación del terreno. Aquí es geología y donde yo toque también va a haber un dato de geología, pero en este caso vean, están delimitados, están digamos representados por unidades discretas, polígonos, ¿sí? Puede ser categóricos, unidades de suelo, unidades de rocas, etcétera. Entonces campos continuos, variables numéricas, campos separados, variables categóricas. En el caso de los objetos geográficos, dice que no están presentes en el área de manera continua, sino que están esparcidos en todo el área con potencialmente espacio vacío entre ellos. Dice su presencia es determinada por localización, forma, tamaño y orientación. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahorita también unos ejemplos que nos van a dejar más claro cómo son los objetos geográficos. Sí, entonces dice que pueden estar caracterizados por su forma o tamaño, la cual va a estar también en función de una frontera o límite. Tienen límites bien definidos cuando son elementos hechos por el hombre y límites borrosos o difusos cuando son límites naturales. Por lo regular, cuando los estudiamos, lo hacemos con cierto nivel de agregación. Eso igual lo vamos a ver ahorita a qué se refiere. Se analizan sus características de forma colectiva en lugar de individual. Es en la mayoría de los casos. Ya estudios a una escala muy grande, puede ser que estudiemos elementos geográficos, objetos geográficos, de manera individual. Estos son objetos geográficos. Esto podrían ser fallas geológicas. Tengo espacio potencialmente vacío entre ellas, es decir, aquí no hay fallas, aquí tampoco. ¿Sí? Se pueden caracterizar por
algunos atributos como su longitud, su tamaño, su orientación, su tipo de falla. ¿Sí? Hay varios atributos que podemos utilizarlos para su estudio. Y decía que con frecuencia se analizan o se estudian con un cierto nivel de agregación. En el caso de las fallas geológicas, yo podría estar estudiando solo las fallas normales, las fallas inversas, las fallas que tienen cierto grado de movimiento, ¿sí? Entonces yo lo hago de manera colectiva. Pero si hago un estudio de una escala mucho más detallada, puede ser que yo solo me enfoque en esta falla y ya, ¿sí? Pero sigue siendo un elemento lineal. Estos también son objetos geográficos, es un amanzanamiento y dice que hay potencialmente espacio vacío entre ellos. No quiere decir que hay un hoyo negro aquí, sino que de esa variable, de ese atributo, de ese fenómeno, no hay información en medio porque no existe, no se da en ese lugar, ¿sí? Pero hay otros elementos aquí. Entonces aquí también este es un elemento antrópico, ¿sí? Son manzanas de un asentamiento y hay espacio potencialmente vacío entre ellos. Se puede caracterizar por su tamaño, tengo algunas pequeñas, unas más grandes, por su orientación, tal vez por su ubicación en cuadrantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces pueden ver la diferencia con respecto a los campos geográficos. Los objetos geográficos tienen estas características, ¿no? Ahora dice representación computarizada. ¿Cómo representamos en un sistema de información geográfica lo más efectivamente, lo más adecuadamente cada uno de estos elementos? ¿Cómo representamos los campos geográficos? Pues normalmente lo hacemos con un formato que se llama raster. Al ser variables numéricas, el formato raster es el más adecuado para representarlas o para hacer almacenada la información en el SIG. Los campos separados también se pueden representar en formato raster, pero su mejor representación y almacenamiento se da en formato vectorial. Esto de formato raster y formato vectorial lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo representamos los objetos geográficos? De la misma manera podemos hacerlo con formato raster, pero no se aconseja, eso sí es bastante malo. Lo mejor es en formato vectorial, es lo ideal. ¿Sí? Entonces, digamos aquí lo importante de esta lámina es esto: campos continuos en formato raster, campos separados en formato vector y objetos geográficos únicamente en formato vectorial. El formato raster lo que se refiere es que el espacio sufre una partición a priori. ¿Sí? Si nosotros tenemos un área de estudio X, un municipio, el hacer un formato raster de ese municipio lo que va a hacer es particionar ese municipio en unidades del mismo tamaño, unidades discretas, que en este caso se llaman píxeles. ¿Sí? Dice, es la partición o división de la representación del espacio geográfico en celdas llamadas píxeles. El píxel, que viene de Picture Element, es la unidad mínima de representación en una base de datos en formato raster. ¿Sí? Sería el equivalente a una célula en un microorganismo. En el formato raster, el elemento más pequeño con información sería el píxel. Y cada celda o píxel contiene información que caracteriza a esa parte del espacio. Es decir, que el píxel debe denotar o debe de conocerse qué área representa de un territorio. Por ejemplo, un píxel puede ser de un tamaño 10 por 10 metros. ¿Sí? Un píxel cuadrado de 10 metros de alto por 10 metros de ancho. Entonces nosotros ya sabemos que esos 100 metros cuadrados es un píxel y me está diciendo que ese píxel es agua. Entonces yo asumo que todo el píxel está representando agua. Ahora existen formatos raster regulares e irregulares. Entonces el mundo real se va a particionar, les decía, en celdas en el formato raster y vamos a terminar con este tipo de representaciones. Un punto, bueno, tiene una estructura de filas y columnas. ¿Sí? Nosotros normalmente vamos a trabajar con filas y columnas en el formato raster y aparte con coordenadas. Un punto sería representado con una celda completa, una línea con una sucesión de celdas y un área con un conjunto de celdas, ¿no?
pero pueden darse cuenta que no están tan bien representados estos elementos puntuales o vectoriales, ¿no? Entonces lo mejor es representar campos continuos, variables numéricas en las cuales vamos a tener información en cada uno de estos píxeles. Tenemos representación regular, que la más usada son los cuadros, pero también pueden ser triángulos o hexágonos. Una característica de que sean regulares es de que cada uno de los píxeles, cada uno de ellos, tiene el mismo tamaño. ¿Sí? No tengo unos más grandes y otros más pequeños, sino que el formato raster regular quiere decir que todos tienen el mismo tamaño. Y el más común es el cuadrado. Sus características son estas: tienen la misma forma y tamaño los píxeles, el valor o atributo asignado a cada celda está asociado con el área completa que ocupa esta celda en el territorio. Esos 100 metros cuadrados estarían representando en un píxel todo lo que hay en esa área. Entonces, en el mundo real no es posible eso. En esos 100 metros cuadrados yo podría tener, sí, tal vez solo agua, o podría tener agua, arena y tal vez vegetación. Entonces, aquí vamos a tener que el formato raster tiene un cierto grado de generalización, porque solo va a representar correctamente a los elementos que son más grandes que el tamaño del píxel. Los más pequeños van a ser tal vez omitidos o absorbidos por algún elemento que sea más grande dentro del píxel. Esto ya lo vimos, formato raster regular. Ventajas: dice conocimiento a priori de la división del espacio. Digamos, eso no representa una ventaja para nosotros, pero sí para el sistema de información geográfica, porque al saber cómo vamos a particionar el espacio, el sistema puede ser más eficiente. Incluso esta generalización que les explicaba por píxel, pues simplifica mucho más el manejo de los datos en el SIG, y entonces lo puede hacer mucho más rápido. Desventajas: no se adapta totalmente al fenómeno geográfico que se desea representar. Es cuando el fenómeno tiene un tamaño menor a la celda, al píxel, va a quedar pues mal representado. Aquí se ve un ejemplo. Vean que este punto es representado por un píxel completo. Entonces aquí yo tengo una sobreestimación de áreas. Lo mismo aquí. Este elipse, al pasarlo a raster, se vuelve en un rectángulo. Igual yo tengo una sobreestimación de áreas. Las formas se pueden distorsionar bastante, como esta línea, que termina siendo representada así, o esta área, que termina siendo representada así, ¿no? Entonces, elementos puntuales, como puntos, líneas o polígonos, como parcelas, carreteras, etcétera, normalmente no los representamos con raster porque están mal representados, ¿sí? Para estos tendríamos que usar el formato vectorial que vamos a ver más adelante. Bueno, entonces la estructura del formato raster regular: tenemos filas y columnas, y tenemos una matriz, digamos, de píxeles, donde cada uno de ellos podría tener potencialmente un atributo diferente. El formato raster irregular, como su nombre lo dice, las celdas son de diferentes tamaños e incluso de diferentes formas. El valor o atributo asignado a cada celda está asociado con el área entera que ocupa la celda. Eso sí coincide con el formato raster regular, ¿no? Existen muchos tipos, pero el más conocido es el quad tree. Dice que se está basado en la división del espacio de manera regular con celdas cuadradas. También podrían ser triangulares, pero las celdas que representan un mismo valor son agrupadas en celdas más grandes. Vamos a ver, dice que está basado en niveles de cuadrantes, en niveles, cuadrantes y áreas homogéneas. Eso queda mucho más claro en un gráfico, ¿no? Veamos, tenemos este mapa, y este mapa el quad tree lo va a organizar en cuadrantes. Entonces, si yo hago aquí una cruz, voy a tener con 4 cuadrantes, ¿sí? Ahora, este cuadrante, digamos el cuadrante sureste, es homogéneo, no tiene más variaciones. El suroeste sí tiene variaciones, y también los del norte. Entonces el sureste, vean que el sureste ya queda fijo,
dice que ya no hay variaciones. Los demás tienen variaciones, por ejemplo el noroeste, se vuelve a dividir el noroeste en un cuadrante, y de este cuadrante, esta porción, digamos, del noroeste, la porción noroeste y la suroeste no tienen variaciones, entonces estos se fijan y las demás se siguen subdividiendo, es decir, que se va a nacer las suficientes subdivisiones para que se represente lo mejor posible el elemento que se quiera representar o el fenómeno. Siempre y cuando nosotros vamos a tener que definir cuántos niveles de jerarquización y subdivisión vamos a darle al sistema, porque si no sería infinito, ¿no? Siempre se podría subdividir más. Bueno, aquí hay un ejemplo de cómo funciona el quadtree. Va a ser mucho más claro, van a ver cómo se hace de manera gráfica. Entonces yo tengo digamos, este territorio y lo quiero representar con un quadtree. Yo tengo tal vez agua, alguna laguna, algún otro elemento y el territorio. Entonces, si yo lo dividiera en 4 cuadrantes, no hay ninguno homogéneo. Y vuelvo a dividir. Aquí ya tengo algunos cuadrantes homogéneos, ¿sí? Por ejemplo, este que está aquí, estos de acá abajo, estos quedan fijos, ya no se vuelven a subdividir, se fijan. Los que siguen teniendo variación, como el resto, se vuelven a dividir. De estos que se dividieron, se fijan los que no tienen variación, y los que tienen se vuelven a dividir. Entonces, este procesamiento uno tiene que definir una de dos: un tamaño mínimo de celda o un número de niveles de subdivisión para que el sistema se detenga. Si no, se queda ahí por la eternidad haciendo subdivisiones, ¿no? Entonces aquí ya vemos que llegamos a un cierto nivel que pues la representación no está tan mal. ¿Y cuál es la ventaja que tengamos estos pixelotes y algunos pequeñitos? Pues de que este mapa no va a ser tan pesado como podría ser si yo tuviera que crear todos estos pixelitos, todo regular, y entonces aquí tendría tal vez algunos cientos o miles de píxeles de más con la misma información exactamente, ¿no? Entonces el quadtree lo que hace es esto, es solo subdividir los datos donde hay variaciones. Ventajas, bueno, la reducción de la cantidad de memoria, de almacenamiento, es adaptable, es decir que nos va a poder representar lo mejor posible de acuerdo a estos niveles de jerarquización y de división, qué elementos voy a representar con más detalle, y es un rápido cómputo de áreas con iguales atributos o valores, ¿sí? Siempre y cuando los quadtrees sean parecidos, voy a poder hacer un procesamiento simple. Desventajas es de que los cálculos son más complejos cuando las bases de datos son más heterogéneas. Si yo tengo quadtrees muy diferentes entre sí, entonces va a ser mucho más complejo porque voy a tener subdivisiones de unos con subdivisiones de otros. Entonces es muy complejo. Sí, no se usan mucho estos, yo solo conozco un procesamiento que se hace cuando modelamos zonas que pueden ser susceptibles a sufrir avalanchas en edificios volcánicos y otras zonas. Usa este tipo de divisiones con tipo de quadtrees, pero los otros sistemas de información geográfica que he utilizado, como son el ArcMap o el ArcGIS, el QGIS, el ILWIS, el ERDAS, el IDRISI, ninguno de ellos usa quadtree. Entonces es para que sepan que está ahí, aunque tal vez nunca se lo topen. Ahora, el caso del formato vectorial, y hemos estado hablando ahorita del formato raster hasta aquí. El formato vectorial tiene unas características que le da ventaja sobre el raster. Ahorita vamos a verlas. Dice explícitamente asociado a pares de coordenadas con el fenómeno geográfico. ¿Sí? Entonces, el fenómeno geográfico puede ser, por ejemplo, una carretera. Entonces yo con pares de coordenadas XY, por ejemplo, o latitud y longitud, yo puedo representar este elemento y almacenarlo en una base de datos. Dice, un par de coordenadas hace un vector. Y aquí es importante hacer un comentario que se llama formato vectorial, y normalmente nosotros escuchamos vector y nos imaginamos una línea,
pero en este caso no solo aplica a las líneas. Un formato vectorial pueden ser un punto, líneas o polígonos. ¿Sí? Son incluidos todos ellos en el formato vectorial. Vamos a centrarnos en la representación de puntos. ¿Sí? Puede ser que tengamos solo un par de coordenadas, coordenada XY o latitud y longitud. Tengo un par y ya con eso yo tengo un vector, puede ser un punto. Si yo tengo una tripleta de coordenadas, por ejemplo X, Y y Z, pues ya tengo la ubicación vertical, pero también la horizontal de ese elemento. Y es importante recalcar que este tipo de almacenamiento de información representa elementos sin forma ni tamaño. Es decir, ustedes nunca le van a poder calcular el área a un punto. A un círculo sí, pero a un punto no. Tampoco a una línea. ¿Sí? Entonces eso va a estar en función de la escala de representación. Tal vez sí hay elementos que son grandes, como un tanque de combustible. En una escala grande pues va a ser representado con un polígono, pero en una escala pequeña solo va a ser representado con un punto y no se le puede tomar escala o tamaño. El punto puede contener información de atributos, es decir, que estas son elementos de ubicación, pero aparte pueden tener información adicional en tablas adjuntas donde se va a dar información de atributos. En el caso de las líneas, estas son también objetos unidimensionales, igual que los puntos, y va a dárseles una diferente representación dependiendo de la relevancia y el tamaño del elemento a representar. La línea se define por un nodo inicial y un nodo final. 0 o más nodos internos, que también se les llama vértices, segmentos de línea entre nodos y vértices y grupos de líneas conectadas hacen una red. Esto queda igual más claro con los siguientes dibujitos. Entonces la línea dice que va a estar representada por un nodo inicial y un nodo final. ¿Sí? Tenemos un inicio y un final en la línea siempre. Tenemos vértices intermedios y estas pequeñas líneas, cuando son parte de una línea más grande, se les llama segmentos de línea o polilíneas. Si alguno de ustedes ha usado antes ArcGIS, ArcView, cualquier otro SIG, va a darse cuenta que en las tablas de atributos aparece el nombre polyline o polilínea. Porque no nos dice línea, dice polilínea. Nos está dando a entender que está conformada por varios segmentos de línea, esa base de datos. Componentes geométricos del modelo vectorial es pues casi para recalcar lo que hemos estado viendo. El punto es el elemento más básico, puede estar representado por un par de coordenadas o una tripleta de coordenadas. La sucesión de puntos, una sucesión de dos puntos, va a crear una línea que también, dependiendo del software que utilicen, se le llama arco, lado o borde. Había un sistema de información viejito que digamos es el abuelo del ArcGIS, que era el ArcInfo, y ahí se les llamaba arcos. ¿Sí? Luego aquí tenemos polilíneas, así es como lo maneja ArcGIS o QGIS, y segmento de línea se usa también en otros programas como ILWIS. Tengo un nodo inicial y un nodo final y vértices intermedios. Y mientras más vértices intermedios yo tenga, yo voy a poder crear una línea más sinuosa. Digamos, aquí en esta línea que solo tengo dos vértices intermedios, pues es un poco cuadrada, ¿no? Pero si yo le pusiera, en vez de 15 o 20 vértices intermedios, pues yo podría hacer una línea suavizada, más sinuosa. ¿Sí? Entonces va a estar en función también de cuántos vértices intermedios tengo, qué detalle tiene esa línea. En lo que veamos, nodos. Y si yo continúo una línea hasta que termine la línea donde empezó, es decir, cierro un área, pues termino con la creación de polígonos. Adicionalmente dice a la estructura espacial de las bases de datos contenidas en un sistema de información geográfica, estas siempre cuentan con una tabla de datos asociada. Esta, digamos, es la herencia de cuando se empezaron a conformar los primeros sistemas de información geográfica. La parte gráfica se tomó de los existentes programas de
diseño asistido por computadora o CAD, y la base de datos se tomó de los programas que estaban surgiendo de manejo de datos, ¿sí? Entonces, los SIGs conforman ambas cosas, y así ustedes puede ser que tengan un elemento como una parcela, un polígono, con un identificador, y una tabla con el mismo identificador donde vamos a poder tener atributos como su extensión, el tipo de cultivo, disponibilidad de agua, propietario, etcétera, etcétera. Todos esos ya son atributos adicionales, podrían ser innumerables, ¿sí? Pero aquí lo importante es esa liga que existe entre la representación espacial y la representación temática de atributos de ese elemento. Y el SIG conforma estas dos cuestiones. Y bien, creo que esto ya no toca para este curso. Y bueno, aquí terminamos. Gracias.